Ben, Gemma Caballé, Alvareda, agora mesmo é doutoranda, mas é bibliotecaria, doutoranda na Universidade de Barcelona, baixo a dirección profesora Queralt Solé, o que nos vai presentar que supone que unha parte, probablemente, do seu traballo en curso, precisamente dedicado á solidaridade do humanitarismo, á asistencia dos cuáqueros aos refugiados en Francia. Se llama Convulgas. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Antes de empezar, agradecer a los coordinadores del acto y también al Consejo de la Cultura Gallega la oportunidad de participar hoy aquí. Para mí es un placer y un lujo poder aportar mi granito de arena en el que es el conocimiento y creo que también el reconocimiento de la labor humanitaria realizada por los cuáqueros durante la guerra y posterior y con los refugiados, ¿no? En el caso de un grupo religioso, yo creo que especialmente desconocido en el Estado español, por su poca incidencia y su poca presencia, pero que al mismo tiempo genera una gran curiosidad, ¿no?, por su singularidad. Vamos a intentar hacerles un poco de justicia y demostrar, yo creo que a través de la experiencia con los refugiados españoles, una trayectoria de solidaridad, de humanitarismo, ¿no?, que les hizo merecer en el año 47 el Premio Nobel de la Paz. Bueno, creo que como no podía ser de otra manera, empiezo la intervención con unas imágenes de la retirada y también de los campos de refugiados franceses. La verdad es que pocos se imaginaban los españoles que en enero del año 39 huían hacia Francia, cuál iba a ser la bienvenida que les esperaba. En el país vecino, la verdad es que su acogida acabó generando, fue el epicentro de un debate más que considerable. La acogida de estos 440.000 refugiados, si tomamos las cifras del informe Valier, pues se hizo tarde y mal, como todos bien sabemos. Acabaron en las playas francesas, obligados a convivir en unas condiciones totalmente inhumanas e insalubres. Estas fotografías que he escogido, hay muchísimo material gráfico sobre los campos y la retirada. Estas precisamente las he escogido porque están hechas por Philippe Gazot. Philippe Gazot fue un colaborador del Comité Nacional Católico de Ayuda a los Refugiados de España, que es un organismo que yo he estado estudiando estos últimos años y que trabajó juntamente en un comité que trabajaban católicos catalanes y también franceses. Y bueno, Gazot hizo muchísimas fotografías, murió en el año 77 y en esos momentos su hijo descubrió los negativos. Y las fotografías que vemos hoy pues vieron la luz en el año 2019. Yo creo que son un buen ejemplo de las sorpresas que nos esperan aún a los historiadores. Es decir, que no podemos tirar la toalla. Pero bien, por suerte sí que existió una corriente crítica a la situación de los refugiados, como demuestran, por ejemplo, esta selección de prensa. Efectivamente, en compensación a la fría acogida francesa y también al silencio de los gobiernos de las grandes democracias, varios organismos de ayuda humanitaria ya se encontraban en la frontera cuando llegaron estos refugiados, ¿no? ¿Qué tipo de organismos eran? Pues la verdad es que fueron muy dispares. Encontramos organismos de nueva hornada, es decir, de nueva creación, y también otros organismos ya con una larga tradición y experiencia. Algunos eran propiamente de tipo humanitario, pero otros tenían un carácter claramente político, sindical o estaban centrados en la ayuda de determinados colectivos, por ejemplo, intelectuales, artistas, y también tenían un alcance desigual. Algunos actuaban en todo el territorio y otros, por ejemplo, en determinados departamentos. En general, aunque hay un baile de siglas increíble, la valoración que podemos hacer no es positiva y su incidencia pues, fue relativa, no por falta de voluntad de los organismos, sino pues, por las dimensiones, ¿no?, del desastre al que tuvieron que hacer frente. No debemos olvidar, y esto es importante tenerlo presente, que la protección de los civiles en el ámbito del derecho internacional era prácticamente inexistente en esos momentos, ¿no? Los protocolos de actuación hacia este tipo de víctimas vienen marcados por los convenios de Ginebra del año 49, ¿no? Lo cual hacía pues, aún más y más necesaria la actuación de estos actores no estatales. Y entre esta amalgama de organizaciones destacaríamos pues, la acción de los
de los cuáqueros. Estamos situándonos un poco quiénes son los cuáqueros. Bien, el cuáquerismo, que durante muchos años fue definido como una secta, es una doctrina religiosa que tiene el origen en el año 1668 en la figura de un predicador inglés que fue George Fox. George Fox se convirtió en un disidente de la Iglesia anglicana, ya que se opuso a lo que él consideraba un excesivo ritualismo y abogó por una concepción más espiritualista del sentimiento religioso. To quake significa temblar, y Quakers, es decir, tembladores, es un nombre que se les atribuyó por algunos nombres extáticos en el momento en que se conectaban con Dios. Los cuáqueros no tienen un sistema doctrinal establecido, no tienen sacramentos, ni credo oficial, ni tampoco tienen sacerdotes encargados de defender la ortodoxia, tampoco tienen lugares de culto, se reúnen en casas particulares, en locales que deciden pues, que son óptimos para sus reuniones de comunidad, y durante estas reuniones pues, los cuáqueros meditan en silencio. Si alguien tiene quiere compartir algunos de sus pensamientos con el resto, pues lo hace libremente. Hay comunidades cuáqueras, funcionan de manera independiente y normalmente pues, se pueden encontrar pues, una vez al mes. Un tema muy interesante es que las decisiones importantes de cada una de las comunidades se intentan tomar por unanimidad, ¿no? Lo que les ha generado una forma muy peculiar de alcanzar el consenso, y este es un tema importante en el que incidiremos después. La conciencia, o sea, la propia conciencia de estos cuáqueros, que para ellos es como una luz divino que llevamos todos dentro, le llaman la inner light, es su máxima norma de conducta. Y posiblemente esta autorresponsabilidad ante su propia conciencia es lo que ha generado esta preocupación que tienen, ¿no? Por intentar aliviar la suerte de los más desfavorecidos. Son conocidos por su pacifismo, por el antibelicismo, y desde su participación en el sitio de Boston del año 1773, su presencia y acción humanitaria ha sido una constante. Los cuáqueros son un organismo imparcial, neutral e independiente que intentan mejorar las condiciones de vida de la población, tanto si esta es debida pues, a desastres naturales como a conflictos bélicos. Y así lo han hecho a lo largo de los siglos. Los encontramos ya en Europa en las guerras napoleónicas, en la hambruna de Irlanda, en la guerra franco-prusiana, en las guerras bóeres de Sudáfrica, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que no nos tiene que sorprender pues, que estuviesen también presentes en la Guerra Civil Española. Durante la guerra trabajaron en España unos 40 cuáqueros, que inicialmente formaron parte de estas dos organizaciones que podríamos decir madres, que son la británica, el Friends Service Council, y la americana, que es la American Friends Service Committee. Más algunos voluntarios reclutados por ellos, no tenían por qué ser cuáqueros, pero sí compartir estos principios de solidaridad. Los cuáqueros, además de actuar en el marco de estas dos organizaciones, también actuaron en otras organizaciones de tipo colaborativo, como por ejemplo la International Commission for the Assistance of Child Refugees in Spain, que fue un organismo plural creado con el objetivo de coordinar la ayuda infantil. Durante la Guerra Civil atendieron a miles de niños, distribuyeron alimentos, organizaron colonias infantiles y también fundaron muchos hospitales. Aquí vemos, por ejemplo, propaganda que editaron para conseguir recaudar fondos, y también, por ejemplo, una de las famosas cantinas donde daban, cuando entrevistas a personas que fueron ayudadas por los cuáqueros, normalmente se acuerdan de la leche y del chocolate, muchas veces proveniente de la fábrica de Cadbury, porque está al lado del centro cuáquero y eran cuáqueros. Y a la derecha veis una relación de donantes durante la guerra y lo que daban, ¿no? Y vemos que tanto hay donativos a nivel institucional como también a nivel individual. Hecho este inciso, ahora entraremos en materia, a la labor de los cuáqueros durante la guerra, porque como señalan algunos historiadores, como por ejemplo Preston o también pues, María Ojuel, la Guerra Civil Española no fue solo la antesala de la Segunda Guerra Mundial, sino que también fue un laboratorio de nuevas formas de solidaridad, que después se reproducirán también durante la Segunda Guerra Mundial y también en los campos de refugiados en el año 39. En el caso que nos ocupa, y esto creo que es un tema también especialmente relevante, la Guerra Civil también actuó como un catalizador de la acción de los cuáqueros americanos. Hemos comentado que había cuáqueros americanos y británicos,
Durante la guerra, los que llevaron la voz cantante fueron los cuáqueros británicos y los americanos estuvieron un poco a la sombra, ¿no? Pero la experiencia adquirida por estos cuáqueros americanos impulsó su prestigio y los convirtieron en una organización con muchísima autoridad y margen de maniobra durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto será especialmente importante cuando Gran Bretaña entre en guerra. Bien, en el año 39 muchos cuáqueros que estaban realizando tareas de ayuda humanitaria en España cruzan la frontera con el objetivo pues, de ayudar a los refugiados que llegan a Francia. El paso a Francia es por parte de una parte de los colaboradores no estuvo exento de polémica. Y esto es un tema interesante, ¿no? Porque los cuáqueros en principio eran neutrales. Pero en algunos casos pues, los colaboradores, a pesar de esta imparcialidad, pues se sentían más próximos al colectivo al que habían estado ayudando durante el conflicto. En otros casos, en los que estaban trabajando en zonas que fueron ocupadas ya por el ejército franquista, pues tenemos testimonios, por ejemplo, de colaboradoras cuáqueras como Mary Elmes o Dorothy Morris, ¿no? Que nos explica cómo las autoridades franquistas las invitan a marcharse, ¿no? A pesar de la labor tan necesaria que estaban realizando en el Estado español, en una España devastada después de 3 años de guerra con muchísima necesidad. Este fue un tema muy complejo que pone sobre la mesa las dificultades de mantener la neutralidad, ¿no? en conflictos y cómo es necesario también intentar cuidar las relaciones diplomáticas. Por ejemplo, algunos de estos colaboradores cuáqueros, cuando volvieron a Estados Unidos, pues hicieron declaraciones a la prensa acusando pues, al gobierno de Franco del fracaso de la colaboración y del deterioro de las relaciones, ¿no? Posiblemente esto generó un conflicto diplomático, pero posteriormente fue clave intentar poder reparar esta situación, porque pensemos que desde junio del año 40 el armisticio francés se firma entonces hasta el diciembre del año 42, claro, el Estado español acaba convirtiéndose en un enclave fundamental pues, para la llegada de provisiones al sur de Francia, así como también para el acceso de los voluntarios cuáqueros. En Francia, como ya había sucedido durante la Guerra Civil, la labor de los cuáqueros se realiza a través de las dos organizaciones que hemos comentado antes y a través de organizaciones transversales como la International Commission o, por ejemplo, el National Joint Committee for Spanish Relief, entre otros. Los cuáqueros empiezan a trabajar en la zona de frontera. Se calcula que llegaron a distribuir unas 200.000 raciones calientes en ambas partes, gracias a cantinas móviles y también a otros puntos de alimentación que sustentados por las autoridades republicanas. También adaptaron camiones como dispensarios móviles desde los que atender a enfermos y heridos. Y en Francia también llevaron a cabo una campaña de vacunación infantil, antes que los niños fuesen enviados a los campos del interior. Cabe destacar que este colectivo de ayuda fue el primero al que las autoridades francesas dejaron entrar en los campos, porque inicialmente negaron la entrada a las organizaciones humanitarias. Ya dentro de los campos llevaron a cabo distintas actividades y distribuyeron alimentos, calzado, ropa de vestir, productos de higiene, medicinas, equipamiento médico, realizaron consultas ambulatorias y aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver relaciones de recibos. En el fondo del American Friends Service Committee encontramos centenares y centenares, ¿no? Con relación de material. A la izquierda vemos, por ejemplo, cajas de leche, me parece que es para el campo de Aras, ropa, material médico y también más material pues, para el castillo de Barbie donde habían artistas. Cabe destacar que gran parte de la asistencia fue inicialmente destinada a los niños, un poco igual que había sucedido durante la Guerra Civil Española, proporcionándoles pues, también alimentación, vestido, medicinas, vitaminas, acciones suplementarias, etc. Pero el aspecto de los niños que ha estado más trabajado hasta hoy en día ha sido el tema de las colonias infantiles, que se pusieron en marcha con el objetivo de intentar sacar a los niños del campo y tenerlos en un entorno mucho más favorables. Estas imágenes, por ejemplo, son de la colonia infantil de la Rouvière, en Francia, del año 40. ¿no? Y muchas de estas casas también es importante tener presente que tenían su origen en la Guerra Civil, cuando los cuáqueros también utilizaron estas colonias para evacuar a niños que estaban en zona de conflicto.
También colaboraron con otras entidades de ayuda en la gestión de colonias. Por ejemplo, tenemos el testimonio de las colonias cuáqueras de la Trelle y Callú en Marsella se hicieron cargo la primavera del año 40 de la treintena de niños que debían ser desalojados de la colonia suiza de Sigean, cuando ésta se vio obligada pues, a cerrar sus puertas. Y también nos han quedado testimonios interesantes a nivel español, como por ejemplo el de Alexandra Galí, que es un reconocido pedagogo catalán que también marchó en el exilio en el año 39 y que colaboró con los cuáqueros dirigiendo la colonia infantil del Chateau de la Nare hasta el año 42 cuando vuelve. Vemos las imágenes, a los niños se les proporcionaba formación, pero también, por ejemplo, formación en el campo. Y yo creo que aquí un tema interesante también es tener presente pues, que en la gestión de las colonias intentaban tener las mejores personas a cargo de sus niños. En este caso, pues escogen un pedagogo catalán y quiero remarcar que católico, es decir, pues que el proselitismo no entraba dentro de sus objetivos. Bien, debido a la gravedad de la situación, hemos dicho que inicialmente trataron con los niños, pero poco a poco acabaron extendiendo también a otros colectivos, como por ejemplo las mujeres embarazadas. Dorothy Morris, que era una enfermera neozelandesa, expone en sus memorias cómo intercedió con los dirigentes, ¿no?, los responsables del campo de Argelès, con la finalidad de poner en marcha una gota de leche, es decir, un local, donde se ofrecía un plato especial a las mujeres que estaban a punto de dar luz y también un tiempo después del parto, ¿no? Morris había participado en este tipo de iniciativas durante la guerra en el hospital infantil de los cuáqueros que había en Murcia. Estrechamente ligada a este tipo de acciones, pues destacamos, por ejemplo, pues como los cuáqueros a través del Servicio Civil Internacional pues también participaron en el mantenimiento de la famosa maternidad de Elna, donde nacieron 600 niños entre finales del año 39 y la primavera del 44, ¿no? Y que también ha sido objeto de numerosos estudios. Otro tema también interesante es el de las emigraciones, porque últimamente, pues, buscando en bibliografía, he encontrado aportaciones interesantes. Durante mucho tiempo, claro, releyendo las memorias de Kirchner, que fue el director de las acciones del American Film Service Committee en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, se publicaron en los años 50 y después hay una reedición en español del año 2000 y poco. Él expone que todos los proyectos que se plantearon sobre inmigraciones a gran escala fracasaron porque suponían un gran coste. Pero investigaciones recientes, como una tesis de Ross Holmes, ponen de relieve que, en contrapartida a lo que explica Kirchner, pues investigaciones a los cuáqueros británicos fueron más allá de meros aspectos logísticos, ¿no? Holmes ha localizado documentación en Londres que afirma que los cuáqueros británicos tuvieron un papel fundamental, por ejemplo, en el caso del Sinaya, el barco que se dirigió a México en el mayo del 39, a nivel de organización, financiación y también de negociaciones políticas, ¿no? Y también los involucra a los cuáqueros británicos en otros barcos posteriores como el Ipanema y el México. Otra iniciativa que es especialmente interesante fueron los obradores o los talleres donde los soldados republicanos y también a las mujeres se las enseñaba carpintería, fabricación, reparación de calzados, cocina, costura. Ellos llamaban a estas iniciativas proyectos de autosuficiencia, ya que tienen el objetivo de ir un poco más allá de la beneficencia. Es decir, querían capacitar a las personas en la aprendizaje de un oficio para que adquiriesen autonomía personal y también les fomentase un poco la autoestima en la situación tan vulnerable en la que se encontraba, ¿no? Este tipo de talleres jugó un papel clave en la integración de los españoles mutilados, que eran muchísimos, ¿no? Ya que era un colectivo que tenía muy pocas posibilidades de integrarse en la economía francesa. En este sentido, otro colaborador cuáquero explica en sus memorias que los cuáqueros pusieron en marcha un taller en Montauban, donde eran principalmente españoles refugiados quienes hacían extremidades, brazos, piernas, manos y pies ortopédicos. Y todos los españoles que trabajaban allí eran mutilados, y el hecho de producir estas prótesis ayudaba a otros refugiados mutilados pues, a poder encontrar un trabajo porque se volvían útiles dentro del mercado laboral. En este caso, también se explica que este taller tuvo continuidad después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que se especializó
en realizar prótesis para niños. En esta diapositiva no son imágenes del taller que os he comentado, son imágenes de diversos talleres puestos en marcha por los cuáqueros que pertenecen a un documental que se llama Quaker Service France 1942, que está colgado en YouTube. Son 17 minutos, que os recomiendo que si os interesa el tema que os lo miréis, porque hay unas imágenes preciosas tanto de los talleres como también de colonias infantiles. Para terminar ya la actuación en los campos, yo creo que una mención especial merece la ayuda desplegada también a nivel cultural. Invirtieron muchos esfuerzos instalando escuelas en los campos de refugiados más grandes, donde encontraron también la colaboración de maestros franceses. Ayudaron también a poner en marcha bibliotecas, facilitaron material para el estudio, libros, libretas, lápices. Ellos consideraban que la estancia en los campos podía ser muy larga, evidentemente la incertidumbre estaba muy presente, y continuar con los estudios o trabajar contra el analfabetismo podía ser considerado por los refugiados como un antídoto al pesimismo, ¿no? Y también una pequeña ventana a la esperanza. Ahora vamos a cambiar de situación, vamos a avanzar un poquito en el tiempo, nos alejamos un poco de los campos y del inmediato exilio del año 39, para mostrar que la actuación de los campos de los cuáqueros hacia los refugiados se alargó mucho más en el tiempo que no en los campos del sur de Francia del año 39. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance de las tropas nazis conllevó una nueva oleada de refugiados que eclipsó la ayuda humanitaria que estaban ofreciendo los cuáqueros, así como otras agencias humanitarias a los refugiados españoles. Este es un tema especialmente interesante. A finales del año 39, por ejemplo, el topónimo Spain cae del nombre oficial de la International Commission for the Assistance of Spanish Child Refugees, que se convierte en la International Commission for the Assistance of Child Refugees. Posteriormente, en el año 1940, el Committee on Spain del American Friends Service Committee, que hasta entonces había dirigido las acciones hacia los refugiados españoles, es absorbido por la Refugee Section. Los cuáqueros americanos consideran que la mejor manera de ayudar a los refugiados que había en esos momentos era centrándose en la necesidad y no en la nacionalidad. Cabe destacar que esta decisión generó cierto malestar en algunas de las organizaciones que colaboraban con la American Friends Service Committee, como por ejemplo el Spanish Refugee Relief Campaign, que defendió que el dinero recaudado tenía que ir sí o sí hacia los refugiados españoles. Sea como sea, las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial acaban provocando que los refugiados españoles se encuentren despojados de su singularidad y se conviertan en invisibles a ojos de la ayuda humanitaria. Este contexto hace que la iniciativa de la que os hablaré a partir de ahora tenga una relevancia especial. A finales del año 40 se pone en marcha el proyecto cuáquero por el renacimiento de las villas abandonadas, que tenía el objetivo de reconstruir y repoblar pueblos semi-abandonados de Francia, con población refugiada, especialmente de la zona de Alsacia y de Lorena, pero donde también participaron refugiados españoles. La elección del colectivo de Alsacia y Lorena tenía una explicación clara, ¿no? Ya que se los consideraba los máximos sacrificados del armisticio. Se calcula que el gobierno francés evacuó a 500.000 de personas de esa zona hacia el sur y el oeste de Francia, ¿no? Que acabaron habitando en castillos en ruinas, granjas abandonadas, escuelas, iglesias, etc. Lo interesante para nosotros es que curiosamente también participaron refugiados españoles. Nos podemos preguntar cuál es el motivo. Bueno, el motivo es muy sencillo. La razón principal es que un español, concretamente un demócrata cristiano catalán que se llamaba Josep María Trias Peix, que era un católico, nuevamente un católico, acabó estando al frente de esta iniciativa protestante. La iniciativa se materializó en dos pueblos del mediodía francés cercanos a Ávila. Aquí los vemos un poco situados. Arriba tenemos Pena y abajo en la ampliación, arriba tenemos Pena, abajo tenemos Puigcerdá. Y ellos, la filosofía era el renacimiento, y era un doble renacimiento. Por un lado, el renacimiento de la villa, que era la reconstrucción de las casas, la puesta en marcha de una industria del mueble en Puigcerdá y una industria del juguete en Pena, y también la reutilización para el mundo agrícola de las tierras que hasta ese momento eran consideradas áridas, ¿no? Y por otro lado, pues el renacimiento de ¿qué? Pues de las personas desplazadas, que podían iniciar un nuevo proyecto de vida y ser autosuficientes en medio de la Segunda Guerra Mundial. Los refugiados que se instalaron en Puigcerdá básicamente se dedicaron a la industria del mueble, aprovechando la madera que les proporcionaba el bosque de Gresini, que es esta mancha
de color verde que vemos aquí a la izquierda de la imagen, ¿de acuerdo? Y que rodea la zona. Y también a la agricultura. Los habitantes de Pene, por otro lado, se dedicaron a la industria del juguete también de madera, que una industria que estuvo activa hasta el año 1948 y que algunos testimonios indican que fue un éxito, aunque en un contexto bélico, pues los juguetes se vendían y los refugiados podían ser autosuficientes. Y un buen ejemplo, creo, del alcance de la iniciativa es a la izquierda. Bueno, a la derecha vemos el carnet de cuáquero, de empleado del servicio cuáquero de Triaspec. Vemos también unas imágenes de los modelos de muebles que se generaban en Puigselsi, y a la izquierda, en este papel del Joel de Pena, vemos una carta que Triaspec envía a Mary Elmes. Mary Elmes era una colaboradora cuáquera que estaba trabajando en el campo de Ribas Altas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo comunica, pues la industria de los juguetes de Pena habían estado trabajando día y noche para poder terminar los juguetes que habían de recibir los niños internados en Ribes Altas la noche de Reyes del año 41. La verdad es que pensar que en Francia, en una Francia ocupada, en plena Segunda Guerra Mundial, había unos refugiados que estaban repoblando unos pueblos semiabandonados del mediodía francés y que además estaban haciendo juguetes para poder dárselos a los niños, muchos de ellos españoles, judíos, que estaban en un campo tan duro como Ribes Altas. No sé si lo habéis visitado, pero es un campo durísimo. Sí. Pues bien, yo creo que es una historia realmente impactante. Bien, ¿cuál sería la valoración general de la iniciativa? Puigselsi triplicó su población, pasando de 92 habitantes en el año 40 a 274 en el año 44. Y Pen los dobló, pasó de 105 a 202. A finales del año 44 se calcula que 362 personas vivían parcialmente del trabajo generado en las villas. Era una cifra exitosa, considerando que estas dos villas debían parecer un oasis en medio de una Francia en guerra. Pero esto no nos debe esconder las dificultades a las que el proyecto tuvo que hacer frente. Primeramente, tuvieron que hacer frente a problemáticas propias del contexto de guerra: restricciones continuas, control de combustible, productos alimentarios, problemas de transporte, etc. Pero a los que había que añadir problemas particulares, como por ejemplo serias dificultades de acceso al agua. Os habéis fijado antes, las villas se encontraban las dos en dos cimas de dos montes, y también problemas en el abastecimiento de la madera, porque a veces no era suficiente la que conseguían para abastecer las dos industrias. Pero más allá de estas cuestiones logísticas, también tuvieron serios problemas con las autoridades francesas y con los habitantes de la zona. El proyecto, que estaba sustentado por los cuáqueros, participaban españoles, ¿no? Y este hecho generó muchísimas reticencias entre las autoridades y la población. Un hecho que dificultó el éxito de la iniciativa empresarial, pues que había de ayudar a mantener a los refugiados, ¿no? Pensemos en la visión generalizada que se tenía de los españoles en Francia, rojos, comunistas, y en el país vecino, en plena Segunda Guerra Mundial, además, pues existían múltiples organizaciones de grupos pronazis y profascistas que aportaban información sobre izquierdistas y rojos españoles. Y evidentemente esos españoles que estaban viviendo en Puigselsi y en Pena pues no fueron una excepción. Y aquí os muestro, por ejemplo, un informe localizado en los archivos de TAN, de la elección francesa de combatientes, fechado el 19 de mayo del año 43, destinado al prefecto de TAN, donde, yendo marcando a los cuáqueros, se les califica de secta, a sus actividades de tenebrosas. Y en este mismo documento, a Triaspec se dice que era diputado comunista Cortes. Bueno, sabemos que de comunista tenía poco, porque era demócrata cristiano. Pero bueno, ya, como todos los españoles eran iguales, pues ya ellos tenían la idea preconcebida, ¿no? En la misma línea se han localizado muchísimas peticiones de información de la Dirección General de Policía Nacional al prefecto de TAR, y sobre los cuáqueros y también sobre su relación con los españoles. En alguno de esos documentos es curioso, ¿no? Porque se llega a responsabilizar a este colectivo, que son pacifistas, de tener un supuesto depósito de armas clandestino que habían creado en el bosque de Gresine, al lado de Puigselsi, estableciendo así una conexión entre sus actividades. No olvidemos pues, que era su origen americano y también la resistencia francesa. Bien, finalmente la iniciativa tuvo que hacer frente a un sinfín de problemas internos dentro del propio entorno cuáquero, ¿no?
fruto de la complejidad de la gestión de la ayuda en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial, con millones de desplazados, que puso contra las cuerdas a todas las organizaciones de ayuda humanitaria. La escasez de fondos, la necesidad de priorizar iniciativas y de tomar decisiones sobre la marcha, recordad esa filosofía de trabajo que habíamos comentado antes, ¿no? Esa voluntad de consenso tan arraigada en los cuáqueros que no funcionaba en un contexto donde se debían tomar decisiones rápidamente. También la fiscalización del trabajo, que se realizaba desde Filadelfia. Y también, porque no, creo que es de justicia explicarlo también, las polémicas, ¿no?, sobre el papel subsidiario de muchas colaboradoras cuáqueras, mayoritariamente mujeres, ¿no?, que trabajaban sobre el terreno, que tenían mucha experiencia, muchas habían trabajado también durante la Primera Guerra Mundial, pero que normalmente eran dirigidas por hombres, muchos de ellos que no estaban sobre el terreno y que tomaban las decisiones desde los despachos. En fin, toda una lista de problemas que influyeron enormemente en el día a día de estos voluntarios y voluntarias que estaban trabajando para mejorar la vida de nuestros refugiados. Para terminar, me gustaría que esta breve charla haya servido para poner un poco en valor, ¿no?, la labor realizada por los cuáqueros con nuestros refugiados en Francia y también reivindicar así el trabajo del colectivo. Todos tenemos en mente las imágenes de la situación que se vivió en los campos y en las playas francesas. Mi abuelo estuvo en Argelès y siempre explicaba el frío y el hambre que padeció. Y estudios recientes que se están llevando a cabo ahora también en Cataluña, se están intentando contabilizar las muertes en los campos, porque las cifras hasta ahora eran como muy dispares y las cifras ahora realmente vemos que son abrumadoras, motivadas por las condiciones en las cuales pues, estuvieron obligados a vivir estos refugiados, pero también debo reconocer al estado de salud que llevan muchos a las espaldas después de 3 años de guerra. Todo esto lo que acaba demostrando es que conseguir ropa, conseguir abrigo, conseguir medicinas o asistencia médica podría ser considerado en muchos casos un pasaporte a la vida y los cuáqueros estaban allí. Es por ese motivo que creo que debemos reivindicar la labor realizada por el colectivo, pero también teniendo presente, creo que la iniciativa Bruxelles también lo pone sobre la mesa, lo que significó para ellos ayudar precisamente a unos refugiados españoles que no eran bien vistos en Francia. Existían muchísimos prejuicios y también incidir en que la ayuda fue más allá de los campos, que es el tema que está más estudiada hasta ahora. Para terminar, sí que me gustaría ofrecer una mirada con un cierto romanticismo y os explico el porqué, ¿no? Antes con la intervención de José Ramón, hemos visto que el periodo que va del año 36 al 48 es calificado por algunos autores como un turning point, es decir, como un punto de inflexión en la historia de la ayuda humanitaria, ¿no? Fue el periodo en el que muchas organizaciones, de manera consciente y voluntaria, y esto también sucede con los cuáqueros, renovaron sus prácticas y se transformaron de casi caritativas, dependiendo de la buena fe y del compromiso de los voluntarios, en más profesionales, planificadas y con personal cualificado. Esto ha salido, antes lo ha comentado José Ramón y también Mateo Sanfilippo esta mañana, ¿no? Las iniciativas cuáqueras que hemos expuesto hoy aquí creo que forman parte de los últimos coletazos de los principios puros del voluntarismo y la solidaridad, con todas sus luces y sus sombras, es evidente, y creo que esto les ofrece un valor realmente especial. Muchas gracias.